Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en el nombre del Señor. Quiero compartir la enseñanza de hoy, que viene siendo ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Y en qué consiste la verdadera y la iglesia de Cristo Jesús? Vamos a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué se compone la iglesia de Cristo? ¿O cómo se forma la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo se compone o se forma de pecadores que se han arrepentido y que han creído en el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. De eso se compone o se forma la iglesia. La iglesia se compone y se forma de todos aquellos pecadores que han creído en un solo mensaje y que esos pecadores han entendido y han comprendido que el mensaje de la muerte de Cristo, el mensaje de la sepultura de Cristo, el mensaje de la resurrección de Cristo, el mensaje de la crucificación de Cristo, el mensaje de la sangre de Cristo, el mensaje del amor de Cristo, ha logrado perdonar todos sus pecados. Y como ha logrado perdonar todos sus pecados, en vez de el pecador recibir la muerte espiritual, lo que el pecador recibe es la justicia de Dios. Es justificado, es santificado, es perdonado y como fin tiene la vida eterna. Podemos ver un ejemplo en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Pablo el apóstol dice en Colosenses 2:13, y Él nos dio vida a nosotros al perdonar todos nuestros pecados. ¿Ve? Por lo tanto, la iglesia verdadera reconoce y entiende que una vez nuestros pecados han sido perdonados, tenemos la vida eterna, tenemos la justicia de Dios, somos una iglesia victoriosa. Y como dice Jesús, el que cree en mí tendrá vida eterna. Una característica de la iglesia verdadera de Cristo es que cree que si creyó en Cristo, tiene vida eterna y la salvación nunca se va a perder. Eso es una característica de una iglesia verdadera. También vemos otra característica de la iglesia, y es que la iglesia cree y se mantiene firme en un solo mensaje, en una sola doctrina, en una sola fe. La iglesia verdadera no cambia las enseñanzas que Jesús le otorgó a la misma iglesia para ser salvo. La iglesia verdadera se mantiene firme en la sana doctrina. Podemos ver un ejemplo en el libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. En el libro de Gálatas 1, 6 y 7, Pablo les decía a estas iglesias: ¡Wow! Estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo, pero para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo
en el capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo habla la palabra circuncisión y la palabra incircuncisión, queriendo decir o queriendo señalar que los judíos tenían el evangelio del reino de Dios, que viene siendo la circuncisión, que se compone de ritualismo, se compone de obras, se compone de la ley, ¿verdad? Y Pablo menciona la palabra incircuncisión, que es el mensaje correcto, real del evangelio de Cristo para nosotros los gentiles, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia verdadera, una característica de la iglesia verdadera es que se mantiene en un solo evangelio, en un solo mensaje, y no se desvía a un mensaje de obras en la ley y ningún otro mensaje que no sea por gracia, como dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, diciendo que por gracia mediante la fe somos salvos y no mediante las obras o las obras de la ley somos salvos. Así que una iglesia verdadera se mantiene en una sola verdad, en una sola doctrina y no se desvía a ninguna otra enseñanza. También vemos que la iglesia verdadera, una iglesia verdadera, practica y tiene lo que es el amor. Lo que es el amor es bien importante porque el sacrificio de Cristo en la cruz, mediante su muerte, la sangre derramada de Cristo, la crucificación, la sepultura, Cristo Jesús derramó su amor y mediante el amor de Cristo, Cristo decidió salvar a la humanidad. Y todos los pecadores vinieron a Cristo cuando Cristo depositó su gran amor, su gran compasión en medio de la dificultad que tenían los pecadores. No solamente el amor de Cristo derramado a todos los pecadores que creyeran en Cristo, sino que también una iglesia verdadera practica el amor de Dios hacia otras personas, hacia los mismos pecadores y hacia los mismos hermanos en Cristo. La iglesia de Cristo, a través del amor de Cristo, hizo lo mismo. Nos soportó todas nuestras debilidades y esperó nuestra restauración pacientemente. Y nosotros como iglesia hacemos lo mismo. Practicamos el amor unos a otros, así como Cristo también nos amó, perdonándonos todos nuestros pecados y liberándonos del poder del pecado también. Esa es una iglesia verdadera que mantiene el amor de Cristo vigente constantemente y la misericordia y la compasión y se mantiene orando por los débiles también, ¿ok? Bien, vamos a continuar con otra cualidad o otra característica de la iglesia verdadera. Otra característica de la iglesia verdadera es que se mantiene en la santidad, en la santificación, como Pablo así lo expresa en la primera carta de Tesalonicenses. En la primera carta de Tesalonicenses 4, versículo 3 en adelante, Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya somos santos, en el sentido que somos separados para ser salvos. Santo es separado para ser salvo. Ya lo somos. Ahora la santificación que Pablo está hablando aquí, el contexto en Primera de Tesalonicenses 4, 3 en adelante, es que nos apartemos de toda mundanalidad, de todo deseo de la carne, de todo deseo de obras de la carne, murmuración, chisme, pleito, contienda, avaricia, celos, envidia, etc. Pues entonces una característica de una verdadera iglesia es que se mantiene separado y ama y anhela y desea constantemente la santificación.
en limpiarse y apartarse de la mundanalidad. Y eso es parte de una verdadera iglesia de Cristo. También podemos ver que otra cualidad o característica de una verdadera iglesia es que la iglesia de Cristo, Dios a través de Cristo no le ha dado a los líderes, Dios no le ha dado a los pastores y a los líderes y a los servidores de la iglesia, aquellos que sirven a la iglesia, aquellos que sirven a los pecadores para llevar el mensaje. Dios no le ha dado a la iglesia ni a las autoridades de la iglesia lo que conocemos jerarquía. Ningún tipo de jerarquía. Vamos a definir básicamente lo que es jerarquía. Vamos a definir lo que básicamente es jerarquía. Jerarquía significa poder, dominio y autoridad. Poder, dominio, autoridad y enseñorío. 4 cosas básicas y elementales de lo que significa jerarquía. Poder, autoridad, dominio y también enseñorío. En esta vida hay muchas naciones. A nivel de muchas naciones, generalmente en las naciones pluralmente, han habido líderes y gobiernos terrenales. Gobiernos terrenales que han subyugado, que han castigado, que han lacerado, que han maltratado, que le han robado al pueblo. Han humillado al pueblo, o sea, al pueblo general, a la sociedad, al país, a las naciones, que han denigrado al pueblo, que han deshonrado al pueblo, que lo han humillado, que lo han dejado sin dinero. Lo dejan sin dinero, lo dejan sin alimento, lo abandonan. Y esos líderes y gobiernos están gobernando como si fueran príncipes, líderes, reyes, tomando autoridad sobre aquellos ciudadanos débiles, robándole lo que a ellos le pertenecen, dejándole huérfanos. Entonces, dentro de lo que es la jerarquía, que significa poder, autoridad, dominio, enseñorío, etc., Dios no ha colocado a ninguno de los apóstoles de Cristo en un tipo de jerarquía para que ninguno de los apóstoles digan unos a otros: yo tengo más autoridad que tú, o yo soy más grande que tú y tú me tienes que respetar. No, Dios nunca ha delegado a ninguno de los sacerdotes, líderes, profetas, apóstoles ese tipo de jerarquía, de dominio, de poder, de control, ese espíritu de control, de dominio, de enseñorearse de lo más débil. El único grande, el único poderoso que va por encima a todas las naciones es Jesucristo. Vamos a ir a un ejemplo, a 1 de Pedro 5, 2 al 4. Y vamos a leer 1 de Pedro 5, 2 al 4 y comenzamos así. Apacentar la grey de Dios que está entre ustedes. Aquí Pedro dice apacentar. ¿Qué significa la palabra apacentar? La palabra apacentar significa cuidar. Porque aquí el contexto dice, pues cuidando de ella. Aquí dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Le está hablando Pedro a las autoridades. Y Pedro dice, ¿cómo? Pues cuidando de ella, ¿ves? Proteger. Cuidar significa proteger. Apacentar significa cuidar y proteger de la vida espiritual también. Dice, cuidando de ella, y dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Okay. Aquí la palabra fuerza es un sinónimo y es un equivalente de manipulación. La fuerza aquí es un sinónimo a manipular, a tener la tendencia de controlar a los creyentes
con el fin o con el propósito de obtener un beneficio personal. Si vienes a la iglesia, si escuchas el mensaje, si te sujetas obedientemente al pastor, viene bendiciones. Pero la realidad es que Dios nos dice otra cosa a través del apóstol Pablo en Efesios 1, 3 y 4. ¿Qué dice Pablo en Efesios 1, 3 y 4? Que Dios nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lugares celestiales son lugares altos, donde ahí viene la promesa de nosotros, donde ahí estaremos pronto nosotros, cuando una vez subamos en el arrebatamiento, estaremos en lugares celestiales, ocupando el lugar que nos corresponde, Ahí en lugares celestiales vienen todas las promesas de bendición para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera no se inclina, escuchen, no se inclina a adorar a otros hombres, a venerar imágenes, ningún tipo de imágenes y ningún tipo de hombre, tomando de ejemplo cuando hay hombres que veneran, honran a otros hombres y hasta besarle la mano. Le besan la mano. Eso no es bíblico. Dios no puso ningún tipo de jerarquía en la iglesia para que muchos de las iglesias digan: a este hombre representa tal persona. Y Pedro, el apóstol, representa el Vaticano. O Pedro, el apóstol, representa el Papa. O Pedro es así y por lo tanto aquella persona que es una representación de Pedro, ¿verdad? Pues hay que venerarla. No. El único que se le debe de honrar, adorar, es a Cristo Jesús. Por lo tanto, una característica de una verdadera iglesia de Cristo, la genuina iglesia, nunca se postra ante otros hombres. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? Eran servidores. Es más, Pedro, siendo apóstol, Pedro aquí se identificaba anciano entre los otros ancianos también. Pedro también era un anciano entre otros ancianos que había en la iglesia, ¿ok? Otra cosa bien importante es que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo Jesús, no tiene nombre ni títulos en la iglesia. No posee ningún tipo de nombres y títulos que se le llamen, tomando de ejemplo la iglesia universal. Nosotros somos la iglesia universal, porque la iglesia universal significa esto y es reconocida. Y el mundo completo reconoce una iglesia. Y es esta iglesia llamada la iglesia universal. La iglesia de Cristo no se llama iglesia universal. La iglesia de Cristo se llama el cuerpo de Cristo, transformado, lavado, limpiado por la sangre de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo no es reconocida a nivel mundial. La iglesia de Cristo es reconocida por Cristo, por el mismo Jesús, que es el centro de todas las cosas. La iglesia de Cristo no es reconocida por una iglesia universal, por ninguna iglesia de luz, la luz del mundo, la luz de aquí, la luz de aquello. No, eso es mentira. La iglesia verdadera de Cristo reconoce que Cristo Jesús viene a buscar una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa en Cristo Jesús cuando venga en el día del arrebatamiento de Cristo, ¿ok? Esa es una cualidad de una iglesia verdadera. También hay que comprender que la iglesia de Cristo no se sujeta a ningún tipo de revelaciones místicas. Revelaciones como, por ejemplo, Jehová Dios me dijo. La palabra Jehová Dios me dijo no es algo que tiene que ver con el evangelio. El término Jehová Dios me dijo tiene que ver con la ley, con el Antiguo Testamento, con una dispensación que no es la nuestra. Segundo, la iglesia de Cristo no tiene revelaciones
como por ejemplo ángeles. Dios me habló a través de ángeles, o yo tuve una revelación por un ángel para que yo testificara a la iglesia. La iglesia de Dios no tiene ningún tipo de revelaciones místicas, revelaciones misticismo, revelaciones que se salen de la palabra de Dios, que se salen del orden del evangelio de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo se mantiene en la palabra, en el evangelio que ha sido puesto, delegado a los apóstoles a través de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene ningún tipo de cobertura. Oh, yo estoy bajo la cobertura del apóstol aquel y del apóstol aquel. Y hay que estar bajo la cobertura de profetas y apóstoles. ¿Cuántos alaban a Dios? No, la verdadera iglesia no se inclina a jerarquía ninguna. La cobertura es Cristo mismo en la palabra. Dios te bendiga. Ha sido un placer yo poderte dar esta humilde enseñanza a cada uno de ustedes para la gloria del Señor. Reflexionen, amado hermano, con esta humilde palabra. Dios te bendiga. Un abrazo grandemente a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y adelante en el nombre del Señor. Bendiciones.